son Quilicura, San Bernardo, La Florida, Los Ángeles, Maipú y La Granja. Estas tres últimas presentan en lo que va del 2025 números similares a los registrados durante el 2024. Es un tema de mucha profundidad. Le quiero agradecer a Marcelo Sánchez, gerente general de Fundación San Carlos de Maipo, para hablar sobre el impacto de la delincuencia en la infancia. Marcelo, buen día. Buen día, Pablo, ¿cómo estás? Bien, pero cuando, claro, uno ve lo que está pasando en el día a día, ve estas cifras, ve estos números y dice, wow, qué complejo, qué difícil, es un tema terrible, yo lo encuentro terrible. La verdad es que muy doloroso, y esto lamentablemente lo hemos visto los últimos 5 años como ha ido creciendo de manera progresiva. O sea, el año 2022 tuvimos la cifra más alta en la historia, que eran 52 niños fallecidos por homicidios consumados, y sin embargo fuimos creciendo esa cifra. El año 2023 fueron 66, el año 2024 fueron 76. Ya totalizamos en los últimos 5 años casi 400 niños víctimas de homicidios consumados. Y si bien es cierto, el primer semestre de este año muestra una cifra ligeramente inferior a la del año pasado, si uno observa los homicidios tentados y frustrados, el crecimiento es de casi un 60%. O sea, acá hay un problema serio de violencia contra la niñez, hay un problema serio de que los niños están pagando el costo de la delincuencia. Y si bien es cierto, hay un porcentaje importante, de cerca de un 40 o un 50% de niños que, habiendo participado en contextos delictivos, terminan siendo víctimas de esos contextos delictivos, hay una gran proporción de niños que son víctimas aleatorias del delito, como Esteban, que finalmente termina muerto producto de una fuga criminal, o como otros niños que han sido víctimas de bala loca. O sea, antes el fallecimiento de niños víctimas de homicidio, cerca del 50% ocurría en la calle, hoy día es el 83%. Y hemos visto niños que mueren también en entornos protegidos como los colegios. El tema es, Marcelo, con tanta claridad en cuanto a las cifras, los diagnósticos, ¿qué se puede hacer? Porque al final uno dice, ¿dónde se pone el énfasis? ¿Dónde se pone el atajo? ¿Dónde se pone precisamente las fuerzas, las energías para decir que no vuelva a pasar esto? Sí. Bueno, mira, yo creo que acá lo importante es detectar cuáles son los factores de riesgo que llevan a este tipo de situaciones. Y claramente estamos viendo una mayor participación del crimen organizado en los territorios, que hace que finalmente los territorios se vuelvan inseguros también para los niños. Ese es un primer foco. Por lo tanto, en la medida que nosotros no desarticulemos las bandas delictivas y las desarmemos, les saquemos las armas, no vamos a tener resultados efectivos en este indicador. Este es un indicador que claramente va mostrando el fracaso de las políticas de seguridad cuando no logramos desarticular y desarmar a las bandas delictivas. Pero, perdón, Marcelo, perdona que te vaya interrumpiendo, disculpa, está bien. Tú dices, hay que hacer foco en desactivar las bandas, pero puedes desactivar, voy a dar un número X, 20 bandas, pero siempre aparecen nuevas organizaciones. Si esto es un tema que tú dices, no tiene por dónde acabar. O sea, yo creo que no tiene por dónde acabar si seguimos haciendo las cosas de la misma forma. Hoy día tenemos 1.200 líderes de bandas delictivas que están en las cárceles operando impunemente, donde finalmente tú estás viendo como vimos el video el otro día. O sea, la falta de control carcelario, la falta de segregación, la falta de aislamiento para esos líderes criminales mantiene esas bandas activas. Cuando nosotros logramos aislar a esos líderes criminales y logramos tener la información que hoy día se tiene de dónde están estas bandas criminales, podemos hacer acciones decididas para allanarlas, desarmarlas y lograr encarcelar a aquellos que hoy día están liderando estos grupos criminales. Ya, pero el Ministerio Público... Para ti la mirada es absolutamente un tema de inteligencia. En primer lugar es eso, porque básicamente el 20 al 30% de las muertes que operan en el caso de los niños operan dedicadas al crimen organizado. Entonces, un primer foco está en utilizar inteligencia desde la cárcel hacia afuera, y donde nosotros podamos actuar allanando esos territorios, desarmando esas bandas delictivas. Es lo que está haciendo el Ministerio Público, y si bien es cierto, y fíjate lo coincidente, el Ministerio Público ha hecho allanamientos selectivos, ha logrado desarmar bandas y ha disminuido marginalmente la tasa de homicidios consumados, en el caso de niños. Ahora, ese es un primer elemento que explica el 20 al 30% de las muertes. Un segundo elemento tiene que ver con la prevención social temprana, de poder llegar a que los niños no se involucren en bandas delictivas. Y la principal razón de que los niños se involucren en bandas delictivas son conflictos al interior de la familia. Hay que llegar antes, cuando esas familias que hoy día tienen alta adherencia a
modelos antisociales, donde hay un papá, una mamá, un adulto responsable que ha estado preso. Fíjate que el 40% de los reclusos que hoy día están presos en las cárceles tuvieron un papá, una mamá o un adulto responsable preso. Entonces, tenemos que hacernos cargo de ese grupo, tenemos que trabajar con ellos con programas basados en la evidencia, programas que apoyen la parentalidad. Hay buenos programas en esa materia, pero que están disponibles en el sector privado. Por ejemplo, Familia Unida, por ejemplo, PMTO, por ejemplo, Familias Fuertes, son programas que muestran sólida evidencia a nivel nacional e internacional y que pueden estar en la base de prevenir cuando los riesgos están apareciendo de manera temprana. Pero nosotros no invertimos de manera temprana, nosotros invertimos después de los 14 años. O sea, es más reactivo. Es mucho más reactivo. Más que preventivo. Es mucho más reactivo, entonces tú no logras cambiar trayectoria. La tasa de efectividad que tú tienes cuando intervienes más hacia arriba es muy baja comparada con la tasa de protección que cuando tú intervienes en primera infancia. Entonces, ese es el segundo elemento, tener un dispositivo preventivo que llegue temprano y que evite esto. Y el tercer elemento, y creo que también es clave, es fortalecer los espacios de la escuela. O sea, nosotros hemos visto cómo se ha debilitado la familia, pero también hemos visto cómo ha aumentado la violencia escolar. Fíjate que solamente en el primer semestre ya ha aumentado el 20% el número de denuncias, han totalizado 15.000 denuncias. Y si tú lo miras comparado hace un par de años, son más de un 70% de crecimiento en las denuncias de violencia escolar. Por lo tanto, es necesario incorporar en los colegios el desarrollo de habilidades socioemocionales, el evitar el conflicto, el trabajar en la resolución pacífica de conflictos. Pero el día a día nos golpea, Marcelo. Estamos conversando con Marcelo Sánchez, gerente general de Fundación San Carlos de Maipo, porque hoy por la mañana nos enteramos de la lamentable noticia que se encuentra el cuerpo de Krishna Aguilera. Y tú dices, bueno, yo como padre, te da rabia, te da una impotencia. Tú dices, ¿pero por qué? Entonces, diagnósticos, cifras, números, hay que ir acá, hay que hacer esto, hay que atacar. Y obvio, esto no es contra ti, por favor. Estoy hablando en general. Pero pareciera que nadie hace nada. O sea, más allá de algunas cosas, se lanzan nuevos programas antidelincuencia, se refuerza, se muestra que se aumenta la dotación de carabineros, de vehículos de carabineros. Pero el caso, por decir, de Krishna, te golpea en la realidad. Esta es la realidad hoy día. Pero fíjate que lo mismo que tú estás diciendo, fíjate el caso de Krishna. En el caso de Krishna, uno de los temas que habrían sido muy relevantes es la activación de protocolos de búsqueda inmediatamente. No 72 horas después, no una semana después. O sea, ¿y qué pasa con ese caso en puntual? El año 2019 se hizo una comisión investigadora de las personas desaparecidas. Y se concluyó, por ejemplo, que los niños que desaparecían de mejor niñez, por ejemplo, no eran prioridad en la búsqueda. Que los niños adolescentes que tenían comportamiento reiterado de fuga no eran prioridad en la búsqueda. Cuando nosotros sabemos que hoy día el crimen organizado, la delincuencia, las bandas organizadas están acechando a los niños. Por lo tanto, debieran ser prioridad en la búsqueda inmediata. Independiente que después sea un caso fallido, ¿ah? ¿Por qué? Porque a lo mejor andaba en una fiesta o volvió por sus propios medios, pero resulta que el costo de falla es muy alto. Entonces, en la lógica, todos esos protocolos tienen que ser actualizados y no solo actualizados, tienen que ejecutarse. Entonces, cuando vamos viendo cómo va fallándole el Estado a la niñez, vamos descubriendo todos estos temas. Y le falla a la niñez cuando no tiene oferta en mejor niñez. Piensa que tenemos 5 veces las listas de espera que teníamos en el 2021. Entonces, tenemos problemas en salud mental. Tenemos más de 14.000 niños que están en lista de espera en salud mental. Tenemos en cada hora hay denuncias por más de 5 niños abusados sexualmente. Entonces, estamos haciendo crisis en muchos aspectos porque no estamos viendo a los niños, no estamos teniendo elementos preventivos. Para ti, Marcelo, con la expertise que tienen en el tema, el Estado, digo el Estado, más allá del gobierno de turno, el Estado, también inciden mucho los gobiernos de turno en las decisiones, pero el Estado chileno está totalmente sobrepasado en este tema. De todas maneras, yo creo que el Estado no ha logrado entender que tenemos que invertir en primera infancia, tener visión de largo plazo y visión de corto plazo. ¿Y por qué no se hace? Fíjate, porque básicamente los recursos se destinan hacia resolver, hacia reaccionar, pero no se hace una apuesta de largo plazo. Tal como tú decías, Pablo, la gente también espera soluciones de corto plazo.
Entonces nos vamos con mayor control policial, nos vamos con mayores luminarias, nos vamos con... Pero se olvidan de la prevención social, que es lo único que cierra la llave en el largo plazo. Entonces tú tienes un plan Calle Sin Violencia, cuyo eje de focalización fueron los homicidios consumados, no los factores de riesgo. Entonces, claro, lo que va pasando es que el delito se va moviendo de comuna en comuna. Claro, claro. Entonces, Van encontrando lugares donde asentarse. Pero naturalmente el delito es dinámico, la delincuencia es dinámica. Entonces, si tú no miras factores de riesgo, no vas a tener la película completa y tienes que invertirte en el largo plazo. Y fíjate también que hay que desmitificar esto. La prevención social no es eterna de largo plazo para tener resultados. La prevención social se logra en el corto plazo también. Por ejemplo, los programas de parentalidad, PMTO, Familia Unida, han demostrado que en 5 meses ya empiezas a tener resultados con los padres que finalmente adquieren ciertas destrezas, disminuyen los niveles de violencia, el nivel de la familia, mejoran su relación con sus hijos y los monitorean de mejor forma. Porque aquí hay mucho abandono, por ejemplo, en los adolescentes. Hay falta de monitoreo parental. Se piensa que los adolescentes crecen, que tienen autonomía progresiva y no hay cuidado progresivo tampoco en los padres. Si tú eres papá de adolescente, y yo soy papá de adolescente, sabes perfectamente que justo en los momentos donde más hay que estar presente muchas veces es la adolescencia. Sí, Entonces, sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Falta ese espacio de cuidado, y ese espacio de cuidado, eso no solamente lo puede hacer el Estado, pero el Estado tiene que fortalecer la familia. Estamos acostumbrados a que el Estado proteja a través de instituciones. La institución que debe fortalecer el Estado es la familia. En la medida que nosotros le damos herramientas a la familia, en la medida que familias que no han aprendido a convivir adecuadamente, que no han tenido a lo mejor una buena relación con sus padres y que reproducen estos modelos inadecuados, van a seguir perpetuándose. Eso lo podemos cambiar y eso se puede cambiar en el corto plazo, con programas que tengan evidencia, que tengan resultados, que apunten a esos factores de riesgo. Entonces, por otro lado, tienes que tener la visión de que todos los dispositivos de seguridad que se crean tienen que tener la prevención social como un ancla fundamental. Tienen que estar incorporando junto con las policías, junto con la prevención situacional, con las cámaras, con las luces, con todo lo que sea necesario. Junto con eso, la prevención social tiene que ser una piedra angular. Si no, va a pasar lo que pasó, por ejemplo, en la ley de emergencia. Hicieron un programa fantástico con modificación del eje Canning, con modificación de luces, etcétera, etcétera. Pero ¿quién se preocupó de los niños cuando finalmente metieron presos a los líderes de las bandas y finalmente los mismos hijos de esos líderes de las bandas terminaron realizando las condiciones de violencia que todavía existen? Sí. Entonces, tenemos que ser cuidadosos en eso, tenemos que preocuparnos y volver a mirar a los niños. Mientras no veamos a los niños, solo los vamos a ver cuando mueran o cuando delinquen. Marcelo Sánchez, gerente general de Fundación San Carlos de Maipo, te quiero agradecer este tiempo con la radio. Muchas gracias, Pablo. Un abrazo. Un abrazo grande.